Las universidades son lugares donde todo tiene una rutina. Clases que empiezan a la misma hora. Pasillos llenos de estudiantes. Bibliotecas ocupadas hasta el último asiento. Pero cuando cae la noche, el ambiente cambia. Los edificios quedan vacíos. Las luces se apagan una por una. Y el silencio se vuelve tan profundo que cualquier sonido parece fuera de lugar. En diferentes universidades, en distintos países, estudiantes, profesores y guardias de seguridad han reportado lo mismo. Pasos en pasillos vacíos. Voces en salones cerrados. Y personas que no aparecen en ningún registro. Estas son 3 historias reales, paranormales y aterradoras, ocurridas dentro de universidades. Y después de escucharlas, tal vez no vuelvas a sentirte tranquilo cuando el campus se queda en silencio. El estudiante que nunca se graduó. Daniel Herrera tenía 22 años y estudiaba arquitectura. Como muchos estudiantes, necesitaba trabajar para mantenerse, así que consiguió un empleo de medio tiempo en la biblioteca central de la universidad. Su turno comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 11:30 de la noche. A esa hora, el edificio quedaba prácticamente vacío. Al principio, a Daniel le gustaba el turno nocturno. Había silencio, podía escuchar música mientras organizaba libros y, algunas noches, incluso aprovechaba para avanzar en sus propios proyectos. Pero después de unas semanas, empezó a notar algo extraño. No era algo evidente. Era más bien una sensación. Como si no estuviera completamente solo. La biblioteca tenía 3 niveles. El primero era el más concurrido. El segundo, más tranquilo. Y el tercero, casi nadie lo usaba. Ahí estaban los archivos antiguos y colecciones especiales. Una noche, mientras organizaba libros en el segundo piso, Daniel escuchó el sonido de una silla arrastrándose. El ruido venía del tercer nivel. Pensó que algún estudiante se había quedado estudiando y había perdido la noción del tiempo. Subió las escaleras. Pero cuando llegó, no había nadie. Revisó las mesas. Las computadoras estaban apagadas. Las sillas en su lugar. Todo en silencio. Pensó que había imaginado el sonido. Y bajó. 5 minutos después. El mismo ruido. Esta vez más fuerte. Una silla arrastrándose lentamente. Daniel subió de nuevo. Y esta vez lo vio. Un joven sentado en una de las mesas del fondo. Estaba inclinado sobre un cuaderno, escribiendo. Daniel sintió alivio. «Oye, ya vamos a cerrar», le dijo desde la entrada. El joven no respondió. Pensó que estaba concentrado. Se acercó un poco más. Fue entonces cuando notó algo extraño. El estudiante llevaba ropa antigua. Camisa blanca de manga larga. Pantalón oscuro. Zapatos formales. Y su forma de escribir era lenta. Metódica. Como si estuviera copiando algo con mucho cuidado. Daniel se acercó hasta quedar a su lado. «Disculpa, la biblioteca ya cerró». Le tocó el hombro. Y en ese momento, el joven desapareció. No salió corriendo. No se levantó. Simplemente, ya no estaba. Daniel se quedó paralizado. Revisó debajo de la mesa. Detrás de los estantes. Corrió hacia las escaleras. El tercer piso estaba completamente vacío. Esa noche terminó su turno en silencio. Pero al día siguiente, decidió contar lo ocurrido. El guardia de seguridad no se sorprendió. Solo le hizo una pregunta. ¿Estaba en la mesa del fondo? Daniel sintió un escalofrío. El guardia lo llevó a una pequeña oficina. Y sacó una carpeta con fotografías antiguas de la universidad. En una de ellas aparecía un estudiante. Camisa blanca. Cabello peinado hacia atrás.
serio, sentado en el tercer piso de la biblioteca. El guardia le explicó que ese joven se llamaba Miguel Ortega. Había sido estudiante de ingeniería en los años 60. Y según los registros, pasaba casi todo su tiempo en la biblioteca, especialmente en el tercer piso. Miguel era conocido por estudiar durante horas sin descanso. Pero durante el periodo de exámenes finales, empezó a quedarse toda la noche. Dormía en las mesas. Comía ahí mismo. Una madrugada, el personal de limpieza lo encontró inconsciente. Había sufrido un colapso por agotamiento extremo. Murió días después en el hospital. Nunca presentó su último examen. Nunca se graduó. Después de esa conversación, Daniel pensó en renunciar. Pero necesitaba el trabajo. Decidió ignorar lo ocurrido. Durante varios días, todo fue normal. Hasta que comenzaron los pequeños detalles. Sillas movidas en el tercer piso. Cuadernos que aparecían abiertos. Lápices rodando lentamente, sin que nadie los tocara. Y una noche, mientras bajaba las escaleras, escuchó algo detrás de él. El sonido de alguien escribiendo. Rápido. Constante. Como si alguien estuviera tomando apuntes con urgencia. Daniel se giró. Y en la mesa del fondo estaba el joven otra vez. Esta vez no desapareció. Seguía escribiendo. Sin levantar la cabeza. Sin moverse. Daniel retrocedió lentamente. Bajó las escaleras. Y esa noche no volvió a subir. Después de eso, Daniel pidió que su turno terminara más temprano. Pero antes de irse definitivamente del trabajo, ocurrió algo más. Algo que nunca pudo explicar. En su última semana, mientras cerraba la biblioteca, encontró un cuaderno sobre el mostrador. Pensó que algún estudiante lo había olvidado. Lo abrió para revisar si tenía nombre. Las páginas estaban llenas de apuntes. Diagramas. Fórmulas. Notas escritas con letra pequeña y ordenada. En la última hoja había una frase. Finales. Tercer piso. Y debajo, una fecha. 1964. Daniel dejó el trabajo esa misma semana. Pero años después, durante una visita a la universidad, decidió pasar por la biblioteca. Subió al tercer piso. Todo parecía normal. Hasta que notó algo. En la mesa del fondo había un cuaderno abierto. Y una silla ligeramente separada. Como si alguien se hubiera levantado hace unos segundos. Algunas personas dicen que ciertos lugares conservan energía. Especialmente cuando alguien pasa ahí sus últimos momentos. Y en el tercer piso de esa biblioteca, hay quienes aseguran que, por las noches, todavía se puede escuchar a alguien escribiendo, preparándose para un examen que nunca llegó a presentar. Y lo más inquietante es que varios empleados aseguran algo más. Dicen que el joven no aparece todas las noches, solo durante una época específica del año. La semana de exámenes finales. El salón que no está vacío. Laura Méndez tenía 34 años y era profesora de psicología clínica. Le gustaba enseñar en el turno de la tarde. Sus clases terminaban cerca de las 7 de la noche, cuando el campus comenzaba a vaciarse y el ambiente se volvía más tranquilo. Un lunes, el coordinador académico le informó que su grupo sería reubicado. A partir de esa semana, sus clases se impartirían en el aula 204 del edificio antiguo. Era uno de los edificios más viejos del campus. Pasillos largos. Paredes gruesas. Ventanas altas que dejaban entrar muy poca luz. Laura no le dio importancia. Hasta el primer día. Cuando entró al salón, notó algo extraño. No era el espacio.
ni el mobiliario. Era el ambiente. El aire se sentía más frío que en el resto del edificio. Y el sonido parecía amortiguado, como si las paredes absorbieran todo. Pero la clase transcurrió con normalidad. Hasta que, a mitad de la sesión, ocurrió el primer incidente. Desde la pared del fondo, se escucharon 3 golpes. 3 golpes secos. Los estudiantes se miraron entre sí. Laura pensó que venía del salón contiguo. Pero cuando terminó la clase, revisó. El aula de al lado estaba cerrada. Y vacía. Los golpes se repitieron en la siguiente clase. Y en la siguiente. Siempre 3. Siempre desde la misma pared. Y siempre a la misma hora. 6:17 de la tarde. Al principio, Laura intentó ignorarlo. Pero los estudiantes comenzaron a inquietarse. Algunos cambiaban de asiento. Otros miraban constantemente hacia el fondo del salón. Una alumna incluso le preguntó: «Profe, ¿usted escucha eso todos los días?». Laura decidió reportarlo a mantenimiento. Revisaron las tuberías, la estructura, las paredes. No encontraron nada. Una semana después, ocurrió algo diferente. Ese día la clase terminó antes. Los estudiantes salieron y Laura se quedó organizando sus materiales. El salón estaba en silencio. El edificio también. Miró el reloj. 6:16 de la tarde. Y entonces, los golpes comenzaron. 3. Más fuertes que antes. Laura se quedó inmóvil. El sonido parecía venir desde el interior de la pared. Como si alguien estuviera golpeando desde el otro lado. Se acercó lentamente. Apoyó la mano. La pared estaba fría. Muy fría. Y entonces ocurrió algo más. La puerta del salón se cerró de golpe. Laura se giró rápidamente. No había viento. Las ventanas estaban cerradas. Caminó hacia la puerta. Y en ese momento, escuchó un sonido detrás de ella. Un roce. Como si alguien escribiera en el tablero. Se giró. En la pizarra, donde segundos antes no había nada. Había una frase escrita. Con letras temblorosas. ¿Pueden oírme? Laura salió del salón inmediatamente. Al día siguiente, el coordinador decidió investigar más a fondo. Fue entonces cuando descubrieron algo. Décadas atrás, el edificio había sido parte de un antiguo complejo de laboratorios. Donde ahora estaba el aula 204. Había existido un laboratorio experimental de psicofisiología. Ese laboratorio fue clausurado en los años 80. Después de un accidente. Según los registros, un estudiante de posgrado llamado Andrés Rojas participaba en un experimento sobre aislamiento sensorial. El estudio consistía en permanecer largos periodos dentro de una cámara insonorizada. Sin luz. Sin sonido. Sin estímulos externos. Durante una de las sesiones, el sistema de monitoreo falló. Andrés quedó dentro de la cámara durante horas, sin supervisión. Cuando finalmente lo sacaron, estaba en estado crítico. Murió días después. El laboratorio fue cerrado poco tiempo después. Y el espacio fue remodelado. Ese antiguo laboratorio estaba justo detrás de la pared del aula 204. Después de conocer la historia, Laura pidió cambiar de salón. Pero no había disponibilidad inmediata. Decidió terminar el semestre ahí. Sin embargo, los fenómenos comenzaron a intensificarse. Los golpes ya no ocurrían solo durante la clase. A veces se escuchaban antes de entrar. O después de salir. Y siempre a la misma hora. 6:17 de la tarde. Un día, uno de los estudiantes llegó temprano. Estaba solo en el aula.
Cuando Laura entró, lo encontró pálido. El joven le dijo algo que la dejó inquieta. «Profe, alguien estaba hablando aquí». Laura le preguntó qué había escuchado. El estudiante respondió. Decía lo mismo una y otra vez. ¿Hay alguien ahí? Ese fue el último día que Laura dio clase en el aula 204. El grupo fue reubicado una semana después. Pero meses más tarde, Laura habló con un miembro del personal de seguridad. Y él le contó algo que no aparecía en los registros oficiales. Durante las rondas nocturnas, a veces se escuchaban golpes en el aula 204. 3 golpes. Siempre a la misma hora. Y hay algo más. Los sensores de movimiento del edificio han registrado actividad en ese salón, en horarios en los que el edificio está completamente vacío. Pero cuando el personal revisa las cámaras, el aula aparece sin nadie dentro. Algunos creen que ciertos lugares conservan ecos, especialmente cuando alguien pasó ahí sus últimos momentos sin poder comunicarse, sin que nadie pudiera escucharlo. Y en el aula 204, hay quienes aseguran que los golpes no son el único sonido. Algunas noches, dicen que también se escucha una voz, muy baja, como si viniera desde dentro de la pared, preguntando lo mismo, una y otra vez. Y lo más inquietante, es que el registro del sistema eléctrico del edificio muestra algo extraño. Cada día, exactamente a las 6:17 de la tarde, el consumo de energía del aula 204 aumenta, durante unos segundos, como si algo dentro del salón se encendiera. La residente del pasillo. Martín Salazar tenía 41 años y trabajaba como guardia de seguridad en el campus desde hacía casi 6 años. Había elegido el turno nocturno por una razón simple: tranquilidad. Después de las 10 de la noche, la universidad se transformaba. Los estudiantes se iban. Las luces se apagaban por sectores. Y los edificios quedaban en silencio. Su trabajo consistía en hacer rondas cada hora, revisar puertas, verificar accesos, asegurarse de que no quedara nadie dentro. Era un trabajo rutinario, predecible, hasta que lo asignaron al edificio de la Facultad de Medicina. El edificio era antiguo, pasillos largos, pisos de mosaico, puertas de madera pesada, y un olor constante a desinfectante y humedad. Los primeros días, todo fue normal. Pero en la tercera semana, ocurrió algo que Martín no pudo explicar. Durante su ronda de la medianoche, vio a una mujer caminando al fondo del pasillo principal. Llevaba una bata blanca. Pensó que era una residente que se había quedado trabajando tarde. Algo que no era inusual. «Disculpa», le dijo mientras caminaba hacia ella, «el edificio ya está cerrado». La mujer siguió caminando, sin responder, sin girarse. Martín aceleró el paso. Pero cuanto más avanzaba, más lejos parecía ella. No corría. No caminaba rápido. Simplemente, siempre estaba unos metros más adelante. La mujer dobló en el pasillo lateral que conducía a las salas de práctica. Martín la siguió. Pero cuando giró la esquina, el pasillo estaba vacío. Pensó que había entrado en alguna sala. Revisó puerta por puerta. Todas cerradas. Y sin nadie dentro. Esa noche no le dio demasiada importancia. Pensó que tal vez había salido por otra escalera. Pero 2 noches después, volvió a verla. En el mismo pasillo. A la misma hora. 12:03 de la noche. La mujer caminaba lentamente. Con la misma bata. El mismo cabello recogido. Y la misma forma de moverse. Suave. Silenciosa.
Esta vez, Martín no intentó alcanzarla. La observó desde lejos. La mujer llegó al final del pasillo y entró en una de las salas. Cuando Martín llegó segundos después, la sala estaba vacía. Pero el ambiente era diferente. El aire estaba frío. Mucho más frío que el resto del edificio. Y había algo más. Un monitor médico estaba encendido, mostrando una línea plana, aunque el equipo no estaba conectado a nada. Al día siguiente, Martín decidió revisar las cámaras de seguridad. Buscó la grabación de la medianoche. En el video se veía el pasillo. Y se veía a Martín caminando. Solo. No había ninguna mujer. Pensó que el sistema tenía algún error. Pero esa misma noche, volvió a ocurrir. 12:03 de la noche. La mujer apareció otra vez. Caminando lentamente. Como si repitiera el mismo recorrido. Esta vez, Martín decidió no seguirla. En su lugar, fue directamente a la sala de monitoreo. Quería verla en las cámaras en tiempo real. Pero cuando revisó el pasillo, no había nadie. Después de varios días, Martín habló con el supervisor del turno diurno. El hombre lo escuchó en silencio. Y luego le preguntó, ¿la ves siempre a la misma hora? Martín respondió que sí. A las 12:03 de la noche. El supervisor suspiró. Y le contó algo que no estaba en ningún manual. Años atrás, una residente llamada Claudia Benítez trabajaba en ese edificio. Era conocida por aceptar turnos extras constantemente. Guardias de 24 horas. A veces más. Una noche, después de más de 36 horas sin descanso, Claudia sufrió un colapso. Se desmayó en uno de los pasillos. Fue trasladada al hospital. Pero no sobrevivió. Desde entonces, varios guardias nocturnos habían reportado verla. Siempre con bata blanca. Siempre caminando por el mismo pasillo. Siempre a la misma hora. Después de conocer la historia, Martín intentó ignorarlo. Pero los encuentros continuaron. Y comenzaron a cambiar. Una noche, mientras hacía su ronda, escuchó pasos detrás de él. Lentos. Arrastrados. Se giró. La mujer estaba al final del pasillo. Pero esta vez, no caminaba. Estaba de pie, mirándolo. Aunque su rostro no se distinguía con claridad. Martín retrocedió lentamente. Sin apartar la vista. La mujer no se movió. Pero el aire se volvió frío. Y las luces del pasillo comenzaron a parpadear. Cuando las luces se estabilizaron, ella ya no estaba. Después de ese incidente, Martín pidió ser reasignado. Pero antes de que el cambio se hiciera efectivo, ocurrió algo más. Algo que lo hizo dejar el turno nocturno definitivamente. Esa noche, la actividad del edificio estaba completamente cerrada. No había estudiantes. No había personal médico. Solo él. Y las cámaras. A las 12:03 de la noche, el sistema de monitoreo emitió una alerta. Movimiento detectado en el pasillo principal. Martín miró la pantalla. Y ahí estaba ella. Caminando. Por primera vez, la cámara la registraba. Pero había algo extraño. La mujer no proyectaba sombra. Y su figura se veía, ligeramente borrosa. Como si no estuviera completamente ahí. Martín salió inmediatamente hacia el pasillo. Cuando llegó, el lugar estaba vacío. Pero el sensor de temperatura del área marcaba algo inusual. La temperatura había bajado casi 10 grados. En menos de un minuto. Martín renunció al turno nocturno esa misma semana. Pero meses después, uno de sus antiguos compañeros le contó algo.
Los reportes de movimiento en ese pasillo continúan. Siempre a las 12:03. Y el sistema registra algo más. Un aumento breve en el consumo eléctrico del sector. Como si algún equipo médico se encendiera por unos segundos. Algunos creen que las rutinas dejan huella. Especialmente cuando alguien repite el mismo recorrido durante años. Y en ese edificio, hay quienes aseguran que Claudia Benítez sigue haciendo su ronda. Como si su turno nunca hubiera terminado. Y lo más inquietante es que el registro de personal del hospital muestra un detalle extraño. La hora oficial de su colapso fue exactamente a las 12:03 de la madrugada. En el mismo pasillo, donde aún hoy la siguen viendo caminar. 3 universidades. 3 edificios distintos. 3 personas que no se conocían entre sí. Un estudiante que sigue preparándose para un examen. Un salón donde alguien aún intenta ser escuchado. Y una residente que nunca terminó su turno. Lugares creados para aprender. Para avanzar. Para construir el futuro. Pero a veces, no todos logran irse. Porque algunos espacios guardan algo más que recuerdos. Guardan rutinas. Energía. Presencias que siguen ahí, repitiendo el último momento de sus vidas. Y la próxima vez que te quedes en un campus vacío, escucha con atención. Porque el silencio no siempre significa que estás solo. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios. No estoy solo en el campus. Quiero saber cuántos de ustedes se quedaron hasta el final. Y si alguna vez has estado en una universidad de noche, dime la verdad. ¿Sentiste que alguien te observaba? Si te gustan las historias reales y perturbadoras, suscríbete ahora mismo. Porque cada día traemos casos que ocurrieron en lugares normales. Y que nadie ha podido explicar. Activa la campana. Porque el próximo video podría ser sobre un lugar en el que tú estuviste. O en el que estás, ahora mismo.